Cordial saludo, tutor compañeros. Mi nombre es Diana Martínez del curso Física Electrónica, grupo 190. Presento mi documento. El día de hoy voy a realizar la sustentación del ejercicio número 1, tarea 1, leyes básicas de circuitos. Vamos a dar una definición de los conceptos fundamentales que vamos a manejar en esta guía, que son la ley de Ohm, ley de voltaje Kirchhoff, la ley de corriente de Kirchhoff y la relación de la resistencia eléctrica con la temperatura, además de dar respuesta a la pregunta problematizadora del estudiante 3, el cual me correspondió a mí. Bueno, iniciamos con la ley de Ohm, que establece una relación entre voltaje, corriente y resistencia, donde V es voltaje y representa la corriente y R la resistencia. Acá, como podemos ver en la imagen, se presenta el triángulo de la ley de Ohm, donde representa la relación que hay entre estas tres. Entonces, la fórmula inicial nos dice que voltaje es igual a corriente por resistencia. El voltaje se mide en voltios. Aquí vamos despejando, nos dice que corriente viene siendo igual a voltaje sobre resistencia y la corriente se mide en amperios. Y acá en el tercer triángulo verificamos que la resistencia es igual a voltaje sobre corriente y que la resistencia se mide en ohmios. Acá tenemos un ejemplo que nos pide calcular la resistencia eléctrica de un resistor que presenta 10 amperios de corriente y 200 voltios de diferencia de potencia. Tenemos la fórmula inicial que nos dice que voltios es igual a resistencia por corriente. Al despejar, acá nos piden la resistencia, entonces despejamos resistencia, que sería igual a voltaje sobre corriente. Y al reemplazar los términos nos queda que la resistencia es igual a 200 voltios sobre 10 amperios. Realizando esta operación nos queda que la resistencia es igual a 200 ohmios. Y así se aplica la ley de Ohm. Nuestro siguiente término es la ley de voltaje Kirchhoff. Esta ley nos dice que la sumatoria de todos los voltajes de una malla es igual a cero. Acá tenemos representado la sumatoria de todos los voltajes viene siendo igual a cero. Acá nos dice, tengo un ejemplo para aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff para encontrar el voltaje de la resistencia 1. Acá ya tenemos un circuito en esta imagen del cual vamos a tomar los valores y vamos a hallar el valor de la resistencia número 1. Entonces acá tenemos E1, el valor de la resistencia 1, la resistencia 2 y E2. Entonces vamos a tomar este E1 negativo porque vamos a tomar el primer signo que queda aquí a la parte de abajo, sería negativo, menos E1 más el valor el voltaje de la resistencia 1 más el voltaje de la resistencia 2 más E2 igual a 0. Acá sustituimos valores, nos quedaría que E1 equivale a 16 voltios más el valor de la resistencia 1, bajamos igual la incógnita porque es la que vamos a identificar, más el valor de la resistencia 2, que en este caso sería 4,2 voltios, más 9 voltios, que es el valor de E2, y esto es igual a 0. Realizamos esta operación que nos queda menos 2,8 más el valor de la resistencia 1 igual a 0. Acá despejamos el valor de la resistencia 1, este menos 2,8 lo pasamos al lado derecho positivo y nos da que el valor de la resistencia 1 para este circuito es de 2,8. Y así aplicamos la ley de voltaje de Kirchhoff. La siguiente es la ley de la corriente de Kirchhoff, también conocida como la primera ley de Kirchhoff o como la ley de los nodos, lo que nos dice que la sumatoria de todas las corrientes desde la primera hasta la última es igual a cero. O también se puede representar que la sumatoria de todas las corrientes entrantes debe ser igual a la sumatoria de todas las corrientes salientes. Aquí como nos dice que es una ley de los nodos, un nodo es un punto en el que se conectan dos o más elementos de un circuito. Acá tenemos una imagen representando los nodos. Este puntico viene siendo el nodo, que es la conexión de todos estos elementos del circuito. Entonces verificamos que
I2, I3 son corrientes entrantes, acá está el nodo, y que la corriente 1 y la corriente 4 serían las corrientes salientes. Entonces la sumatoria de I2 y 3 debe de ser igual a I1 e I4. Y esta sería la ley de corriente de Kirchhoff. La siguiente es la relación de resistencia eléctrica con la temperatura, que nos dice que a mayor temperatura, mayor resistencia y por tanto menor conductividad. Esto debido a que los átomos de los conductores se agitan con la temperatura, lo cual hace más difícil el paso de electrones a la corriente eléctrica. Aquí está la fórmula que representa lo que acabamos de decir. RT igual a R sub 0, entre paréntesis 1 más AT, donde RT representa la resistencia del conductor a cierta temperatura expresada en ohmios. R sub 0 es la resistencia del conductor en ohmios a grados centígrados a 0 grados centígrados. A es el coeficiente de la temperatura de la resistencia del material conductor en grados centígrados menos 1 e indica la variación relativa de la resistencia del material por cada grado centígrado de incremento de la temperatura. Y T es la temperatura del conductor en grados centígrados. Acá tenemos la pregunta problematizadora del estudiante 3, que es una fuente dependiente de voltaje. Es una fuente en la que el voltaje entre sus terminales está determinado por voltaje o corriente que existe en otro lugar del circuito. El voltaje depende de una variable X que puede ser la corriente o un voltaje en cualquier punto del circuito. Acá tenemos una imagen que nos representa lo que acabamos de decir. Y por último, presento la bibliografía de la cual tomé la información que aquí puse. Muchísimas gracias, tutor.